hemos mencionado también en el desarrollo del conflicto, es en 1879, el inicio de la guerra de lo que va a ser la Guerra del Pacífico. Un detalle importantísimo, hemos mencionado a Mariano Melgarejo en el año 1866, firma un tratado con Chile y le entrega parte del territorio boliviano, lo que es una zona de lo que es el paralelo 25-24 a Chile. Se realiza en el Tratado Internacional también una zona de beneficios mutuos, como hemos observado en la imagen, y más adelante, en 1873, se firma un contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta, con el presidente Adolfo Vallivian Coll. Posteriormente, el presidente Tomás Frías va a formalizar un nuevo tratado internacional con Chile, en el cual interesantemente deja de existir la zona de beneficios mutuos. Hemos mencionado este tema también, el motivo por el cual se va a desarrollar lo que es en 1878 la ley de 10 centavos por quintal de salitre, porque Bolivia había tenido un maremoto en el litoral y había tenido también una sequía tremenda en su territorio. Entonces habíamos quedado con este personaje también. Hilarión Daza había formalizado en el año 1878 lo que va a ser la ley de 10 centavos por quintal de salitre. Hemos mencionado que se ha tenido que desarrollar esa ley y las negociaciones con Chile lamentablemente se han roto y ha iniciado lo que va a ser la invasión de Chile. Hemos mencionado el subtítulo Desarrollo de la guerra el 14 de febrero de 1879. Chile invade a Bolivia, pero ha habido muchos aspectos importantes que hemos ido mencionando. Chile va a invadir Bolivia, pero con el apoyo de Inglaterra, con el caso de 3 buques de guerra, pero también estrategia militar de Inglaterra y también armas de Inglaterra. Ahí está. 200 soldados ingresan a lo que va a ser Antofagasta, lo que se conoce como la toma de Antofagasta. Interesantemente, en el caso boliviano solamente 60 soldados municipales que van a tratar de resguardar el caso de la ciudad de Antofagasta y lamentablemente todos ya sabemos van a perder. Es la toma de Antofagasta por parte del país de de Chile e Inglaterra, entre comillas. Y a partir de ahí habíamos mencionado, ahí nos habíamos quedado, hemos ido mencionando, se ha desarrollado también un detalle muy importante que va a ser el 16 de febrero de 1879, la ocupación de Mejillones y Caracoles. Entonces vayan tomando nota a partir de ahí. Se ha ido desarrollando entonces las tomas de otras localidades más cerca de Antofagasta, que va a ser Mejillones y Caracoles. El periódico de ese momento decía 14 de febrero, tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta, y les había mencionado en un documental de Diremar, justamente menciona que no tiene la culpa totalmente, vamos a decir así, el caso de lo que decíamos, el carnaval, sino que también tiene que ver con una organización y un desarrollo de lo que va a ser las Fuerzas Armadas para poder llegar a las zonas de conflicto. Un dato muy importante, no van a llegar, les vuelvo a recalcar, no van a llegar las tropas bolivianas hasta Antofagasta, menos a Mejillones y Caracoles, tampoco lo va a hacer a Calama. Interesantemente, lo que ha sucedido en ese entonces ha sido que, una vez dada la información, no tenemos, hemos mencionado, ferrocarriles hasta llegar a Antofagasta y tampoco tenemos la posibilidad de una logística para hasta llegar a pasar el desierto de Atacama, que es toda la zona del litoral. Entonces los bolivianos tienen una organización y una planificación diciendo que van a poder encontrar al ejército chileno, pero en Tacna. ¿Dónde es Tacna? Es territorio peruano. Tacna era una zona fronteriza con Bolivia, específicamente al lado del departamento de La Paz. Entonces, en ese punto, al norte del litoral, ahí se va a encontrar el ejército boliviano para enfrentar al ejército chileno. Pero mientras eso se está desarrollando, vamos a mencionar qué más ha sucedido.
El 21 de marzo de 1879, 21 de marzo, les vuelvo a recalcar, Chile toma Cobija y Tocopilla. Vayan tomando nota, entonces ya no son solamente 3 localidades, ahora son los puertos de Cobija y los puertos de Tocopilla que van a ser tomados justamente por las Fuerzas Armadas de Chile. Un dato muy importante que hay que resaltar y hay que volver a repetir nuevamente, compañeros, es el caso de la geopolítica chilena. Les vuelvo a repetir, la última vez les comentaba, en el pensamiento político de Chile, en la geopolítica chilena, decían, posiblemente Chile desaparezca si no amplía su territorio hacia el lado de Argentina o hacia el norte donde está Bolivia. Es el caso que estamos observando. Hemos mencionado la idea, el pensamiento chileno era tratar de crecer como territorio y justamente cómo lo ha conseguido, llevando más personas chilenas a las localidades de Bolivia. En Antofagasta, que es una muestra, les decía, Bolivia tenía alrededor de 1.226 personas viviendo en Antofagasta y en el caso de Chile, 6.544. 5 veces más que la población boliviana. Entonces, lo mismo sucede en los puertos de Cobija y Tocopilla. Por eso se dice que en realidad la ocupación de Chile en estos puertos ha sido sin resistencia alguna. Ojo, sin resistencia. En otras palabras, incluso hay algunos bolivianos que van a estar de acuerdo con la toma de Cobija y Tocopilla, por un motivo muy sencillo. Todo el tipo de relación económica que tiene y política entre Bolivia, Sucre, estamos hablando de la capital, con el litoral, es muy vaga. Es decir, no tiene una relación directa entre Bolivia, el centro político de Bolivia, con el litoral. Les conviene, en otras palabras, les conviene más a los bolivianos tener una relación directa entre lo que va a ser la zona de Antofagasta, Mejillones, Caracoles y demás, con Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque Santiago de Chile está en la misma zona, en la misma área donde está la costa boliviana. Por ese motivo se entiende por qué fácilmente los chilenos han podido tomar sin resistencia alguna estos puertos bolivianos. Vamos a anotar otro detalle importante, anótense 5 de abril de 1879, 5 de abril 1879, es una fecha muy importante. Chile declara la guerra a Bolivia y Perú. Chile declara entonces la guerra a Bolivia y a Perú. Mientras van anotando ese detallito que es la declaración de guerra que es de manera formal de Chile hacia Bolivia y Perú, les voy comentando 2 cosas muy interesantes. 1, Perú y Bolivia habían tenido un tratado internacional, se dice hay muchos que dicen esto, secreto. Hace muchos años antes de 1879, Perú, el gobierno peruano, con el gobierno boliviano ya habían tenido la firma de un tratado secreto de resguardo, de seguridad, vamos a decir así, entre los 2 países en contra de Chile. Porque como la geopolítica chilena sabían que iban a tener que acrecentar su territorio, pues alertó mucho esto a Perú y a Bolivia y ambos hicieron un tratado secreto. Tratado secreto, el cual no ha sido tan secreto, les voy comentando, hay reseñas, o en algún momento había leído este detallito. El gobierno argentino, sabiendo que justamente Perú y Bolivia habían firmado un tratado de alianza defensiva, lo que hace Argentina es mandar notas al gobierno peruano para poder desarrollar una firma conjunta entre los 3 países frente a Chile. Interesantemente, o lamentablemente, o muy curiosamente, muy anecdóticamente, compañeros, el caso de Perú ha sido muy curioso. Le había mandado otras notas a la Argentina diciendo, Bolivia y Perú no tenemos ningún tratado internacional secreto. Entre comillas, como era secreto, entonces ni el gobierno
peruano le iba a aclarar al gobierno argentino que sí tenían un tratado. Simplemente lo negó todo. Ahora, 1879, cuando comienza la Guerra del Pacífico, Perú le manda una nota, y esto es lo anecdótico, lo chistoso, Perú le manda una nota a la Argentina diciendo que justamente si Argentina quiere ser parte de este tratado defensivo de alianza. Interesantemente, Argentina le va a responder no. Entonces, solamente esto es parte de la imaginación. Imagínense qué es lo que hubiese pasado si Argentina hubiese acompañado a Perú y a Bolivia dentro de lo que va a ser el conflicto de la Guerra del Pacífico. Hubiésemos desaparecido tal vez a Chile, así les voy a decir. Se escucha muy curioso, pero posiblemente hubiera sido ese uno de los resultados de la Guerra del Pacífico. Ahora, otro detalle importante, el segundo caso que les decía, es emblemático también esto. Chile le declara la guerra a Bolivia y a Perú, pero el 5 de abril, fíjense, recién el 5 de abril va a mandar una carta, una nota oficial declarándole la guerra a Bolivia y a Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que la toma de Antofagasta legalmente, es decir, hablando en cuestiones legales, justamente no tiene base jurídica la de Chile. Es una invasión que no ha sido declarada por parte del país de Chile hacia Bolivia. Si ustedes me dicen, profe, ¿acaso se tiene que declarar la guerra a los países? Sí, oficialmente se declara la guerra de el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, a lo que va a ser Serbia en la Primera Guerra Mundial. Con eso comenzó la guerra. Alemania va a hacer lo mismo con Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Siempre se declara la guerra y eso ya es, entre comillas, oficial, vamos a decir, legal, entre comillas. Listo. Vamos con otro detalle importante que es el 30 de abril. Antes de pasar a esto, 30 de abril de 1879. 30 de abril de 1879. Al ladito coloquen las tropas bolivianas llegan a Tacna. Las tropas bolivianas llegan a Tacna. Llegan a Tacna. ¿Cuál es el detalle importante? Quiero que coloquen entre paréntesis lo siguiente. 13 días de marcha. Anótense al ladito, 13 días de marcha. Ya está la explicación ahí, compañeros. Bolivia, ¿cómo es que va a llegar a la región de Tacna? Va a ser a pie. Por eso dice 13 días de marcha, literalmente, entiéndanlo. Les voy dando el número específico de las tropas bolivianas que se van a utilizar en Tacna. 4.500. 4.500 es el número de la tropa de Bolivia. Hay algunos historiadores que difieren un poquito y dicen no son 4.500, sino ha sido en realidad 6.000. Entonces, entre paréntesis, coloquen 6.000. Estos soldados, imagínense ustedes que están postulando compañeros al área, imagínense despertarse a las, qué sé yo, 5 de la mañana, salir de los cuarteles, seguramente ya va a estar la organización completa, empezar a caminar y tratar de salir de la ciudad lo más antes posible. Y lo que va a suceder es que a mediodía van a almorzar y comienza la caminata, qué sé yo, 1 de la tarde o 2 de la tarde. Toda la tarde van a estar caminando en el altiplano y posteriormente nuevamente a las 7, 8 de la noche descansan y al día siguiente va a ser lo mismo. 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, van a ir marchando día tras día. Fíjense, son 13 días de marcha, eso quiere decir 2 semanas completas, más o menos, 2 semanas que va a ir caminando el ejército boliviano hacia lo que va a ser Tacna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegan los del ejército boliviano a Tacna, están completamente cansados, debilitados por los días de caminata, y si se enfrenta al ejército chileno, pues se entiende que van a ser derrotados el ejército boliviano.
Lo más lamentable de Bolivia es que no tenemos ni siquiera, compañeros, ferrocarriles a Tacna, no tenemos ni siquiera al lado peruano, que es la frontera más común que tenemos, no teníamos ni ferrocarriles. Entonces ha sido totalmente un desastre, vamos a decir, en el caso de la defensa, de una posible guerra que iba a venirse y no han podido desarrollar una buena defensa desde el inicio. Vamos a anotar el otro detalle que es sumamente importante. Me salté estas fechas, perdón compañeros, pero ahí está. Vamos a resaltarlo. Esta es una de las últimas y más importantes batallas que se va a desarrollar. Imagínense ustedes que Bolivia está organizando todo el ejército para desarrollar la llegada hacia Tacna, recién están organizando todo el trámite, mientras en marzo, fíjense lo que va a suceder. 23 de marzo de 1879, la batalla de Calama. El personaje que estamos viendo en medio es Severino Zapata. Severino Zapata justamente es el prefecto del departamento del Litoral, es el gobernador, si quieren, en el lenguaje más contemporáneo. Este personaje, Severino Zapata, había estado en Antofagasta cuando se desarrolla la toma de la ciudad justamente por parte de Chile. El ejército chileno le va a mandar una nota al prefecto Severino Zapata para que pueda salir del lugar, le van a permitir que salga del lugar, se va de Antofagasta a Mejillones. El ejército chileno, no conforme con tomar Antofagasta, va a ir tomando Mejillones, Caracoles, como ya habíamos visto. Y Severino Zapata va a tener que salir huyendo de Mejillones hacia Calama. Calama es una de las últimas ciudades del litoral, cerca, vamos a decir así, de la zona de Conchila. Dentro de lo que va a ser la zona llamada Calama, Ladislao Cabrera es el líder, en realidad es el alcalde de la ciudad, Ladislao Cabrera, personaje importantísimo que va a estar en esta organización de la defensa o de la batalla de Calama. Ojo, se llama defensa o batalla de Calama. El otro personaje importante que ya todos lo conocen va a ser Eduardo Avaroa. No se olviden de anotar con la B alta justamente, Avaroa. Avaroa. El otro término, perdón, el otro apellido es Hidalgo. Eduardo Avaroa Hidalgo. Les voy comentando, a partir del año 2015 se especifica que el apellido de Eduardo Avaroa tiene que ser justamente con la B alta. Sé que los cancioneros los siguen editando de la misma manera, con la B pequeña, e incluso en lenguaje se dice que en algún momento los apellidos no tienen una regla específica de ortografía, pueden ser con B alta o con B pequeña, pero el año 2015, les repito, el gobierno boliviano han especificado que tiene que llevar la B alta. No sé si habrá sido por cuestiones de información, tal vez desconocimiento del apellido específico de Eduardo Baroa, pero a partir del 2015 se coloca con la B alta. Incluso hay una plaqueta que está en conmemoración de Eduardo Baroa, que es una plaqueta en Chile, que el gobierno de Chile le ha otorgado a Eduardo Baroa, él le decía héroe boliviano, algo así, y está escrito justamente con la B alta Eduardo Avaroa. Ahora sí, les voy comentando varios detalles acerca de lo que fue la defensa de Calama. Como les decía, es el último reducto de la batalla de Calama. Estos tres personajes son los que van a organizar la defensa y el número de soldados, perdón, de hombres, el número de civiles que se va a organizar en Calama va a ser 135. 135 hombres. Ojo, hay que especificar esto. No son soldados del ejército boliviano, son simplemente civiles, 135 civiles que van a desarrollar la defensa de Calama. Ahora, ¿cuánto es el ejército chileno? 500 soldados. 500 soldados.
Fíjense la diferencia, son 500 soldados profesionales, son soldados, ejército chileno. En el caso de Bolivia, lamentablemente, no ha podido llegar, como hemos dicho. Imagínense, les decía, está en Tacna, está el recorrido hacia Tacna, todavía la idea de desarrollar la preparación para poder llegar hasta lo que va a ser justamente el lugar de Perú. Entonces, simplemente son 500 soldados chilenos frente a 135 hombres, fíjense. Casi más de la mitad. Casi más de la mitad, compañeros, de lo que va a ser justamente el caso de Chile frente a Bolivia. Un detalle importante, ¿qué es lo que tienen que defender? Anótense, la defensa específica de Calama va a estar en el río Loa. Anótense. El río Loa es un río que no es fácil de pasar, vamos a decir, es caudaloso. No es que los chilenos pueden pasar en cualquier sector, sino hay un lugar específico dentro del río Loa. Ese lugar se llama, anótense también, Puente El Topáter. De ahí viene justamente el término. Puente El Topáter es donde se ha desarrollado la defensa de Calama. Ahí está apostado justamente Eduardo Baroa tratando de defender el paso hacia Calama. ¿Ya? Ahí está. Puente El Topáter. Se menciona justamente que en ese sector el ejército chileno ha ido lamentablemente venciendo al grupo de civiles bolivianos y lamentablemente el último reducto, la última persona, incluso vamos a decir así, que defendió Calama fue Eduardo Baroa. Con mala suerte, entre comillas, es decir, ha sido muy lamentable lo que ha sucedido. Distintos tipos de soldados, es decir, muchos soldados chilenos van a herir a Eduardo Baroa y al final de cuentas lo van a acribillar. Pero sin antes darle la posibilidad de que se rinda. Como están viendo ahí, esa es la frase famosa de Eduardo Baroa. Le van a pedir que se rinda porque estaba mal herido y Eduardo Baroa responde: rendirme yo, que se rinda su abuela, y ya saben el resto. Es una frase más extensa por una palabra, pero ahí está. Si a modo de broma les digo. Entonces, eso es lo que sucede, compañeros, en el caso de la batalla de Calama, la defensa de Calama. Eduardo Baroa entonces lamentablemente fallece ahí y a partir de ahí se le conoce como un héroe boliviano. Seguramente un compañero me decía hace tiempo: profe, ¿cómo es que sabían que Eduardo Baroa dijo esa palabra, esa frase justamente? Pues por testimonios de los soldados chilenos que lo han escuchado seguramente, y ha ido repitiéndose mucho hasta llegar a los oídos de los bolivianos, y los bolivianos justamente lo han reproducido y lo han guardado, vamos a decir así, hasta nuestros días. Otro detalle importante tiene que ver justamente con que Eduardo Baroa es reconocido como héroe boliviano. Hay algunos compañeros que también me preguntan: profe, hay una frase muy interesante que dice Eduardo Baroa, o que hay una información, mejor dicho, que dice que Eduardo Baroa era simplemente una persona que cuidaba sus terrenos, no es un héroe, no tendría que ser considerado como héroe. Pero como siempre les voy comentando a los compañeros, en realidad cuando un grupo de personas ataca una región, una zona específicamente, ¿qué es lo que sucede? Pues de manera inconsciente, vamos a decir, o consciente, lo primero que hacemos es defender lo que es nuestro. Entonces, el caso de Eduardo Baroa también va a ver con lo mismo. Si defiende sus tierras, pues está defendiendo al mismo tiempo el territorio de Bolivia. Sea cual fuera las dos versiones, una que me dicen algunos compañeros que en realidad no es un héroe, o sea que específicamente sí fue un héroe por lo que dijo y por lo que hizo, se los recuerda hasta el día de hoy como héroe nacional. Los restos de Eduardo Baroa, anótense, una vez fallecido en Calama fue enterrado ahí, pero años después va a ser repatriado a Bolivia. Anótense la fecha por si acaso ahí,
23 de marzo, justo en esa fecha, 23 de marzo, del año 1952. 23 de marzo de 1952, se va a repatriar los restos de Eduardo Abreu. ¿Quién es el presidente en el año 1952, en marzo del 52? Va a ser un militar todavía, no va a haber una revolución en Bolivia. Hugo Vallivian va a ser el presidente de Bolivia que va a repatriar los restos. Hugo Vallivian. Ese es el personaje entonces que desarrolla todos los trámites correspondientes para hacer la repatriación. Ahora, hay otro detalle importante también que quiero destacar un poquito sobre el caso de Eduardo Baroa, y tiene que ver también con otro presidente, anótense, Gregorio Pacheco. Gregorio Pacheco lo que va a desarrollar es un pago de alrededor 10.000 bolivianos a la familia de Eduardo Baroa. 10.000 bolivianos a la familia de Eduardo Baroa. Esto va a ser una vez que termine la guerra. No va a ser de forma rápida, sino que simplemente va a ser una vez que fallezca y una vez que termine toda la guerra, incluso la guerra con Perú, y posteriormente se va a fijar esa ayuda de 10.000 bolivianos. Es una fortuna pensando en el tiempo entonces en el cual se va a desarrollar. Ya, son algunos datos acerca de Eduardo Baroa. Ahora, mientras se desarrolla todo lo que ya les había comentado sobre la cuestión de que el ejército boliviano se va a ir ubicando en lo que va a ser Tacna, se va a ir desarrollando distintos tipos de combates en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pero esos combates van a ser marítimos. ¿Qué quiere decir? Que Bolivia no interviene directamente en los combates porque no tenemos una flota o un barco de guerra, sino ese conflicto va a ser directamente entre lo que es Chile y Perú. Chile y Perú van a enfrentarse en esos meses, y justo cuando se está desarrollando los enfrentamientos navales, lo que va a suceder justamente en el caso chileno es el traslado de las tropas de Chile desde Calama hacia la zona norte, que va a ser Tacna. Es decir, en otras palabras, va a desarrollar una ingeniería el presidente chileno de tal modo que van a tener que entregarle alimento y comida a los, y lo más importante, agua a los soldados, a las tropas chilenas, que van a tener que avanzar todo el desierto de Atacama hasta llegar a Tacna. Ellos sí lo han hecho, tienen la logística, tienen también todo lo que corresponde a la alimentación y al agua. Ha habido momentos en los cuales se han quedado sin agua y han sufrido mucho los soldados chilenos. Sí, hay versiones de la historia chilena que muestran eso, que casi, si no me equivoco, casi muchos soldados, seguramente batallones o regimientos, se quedan literalmente muriendo de sed ahí en el desierto de Atacama. Entonces llegan hasta Tacna y se van a enfrentar a las tropas peruanas y bolivianas. Mientras tanto, lo que va a hacer es Hilarión Daza organizar todas las tropas y empezar a desarrollar distintos tipos de combates con el ejército chileno, pero esto ya va a ser para noviembre. Entonces anótense, 6 de noviembre de 1879. Les vuelvo a recalcar, 6 de noviembre del año 1879. Anoten tal como está ahí, combate de Pampa Germania, o también llamado Agua Santa. El sector se llama Agua Santa, pero el lugar específico es Pampa Germania. Ahí está. Entonces es el lugar específico donde se va a desarrollar justamente esto, que va a ser un combate entre las tropas chilenas y peruanas. Les voy comentando, el sector más o menos tiene que ver con la ubicación.
de Arica e Iquique. Está muy lejos en realidad de Arica e Iquique, pero para que tengamos una idea de lo que está sucediendo ese 6 de noviembre. Arica está en el norte, Iquique está en el sur. Entonces imagínense, por el centro, entre Arica e Iquique justamente está Pampa Germania y el ejército chileno va avanzando por ese sector. En la parte sur se encontraba el ejército peruano, es decir, en Iquique, si quieren ustedes, en el sur, y en el norte, en Arica, cerca de lo que va a ser Arica, la región, está el ejército boliviano comandado justamente por este personaje que es el presidente de Bolivia, Hilarión Daza. El ejército chileno ingresa a la zona y lo que va a suceder es un conflicto directo entre Chile y Perú. Las tropas peruanas enfrentándose contra los chilenos e interesantemente Hilarión Daza tiene la posibilidad de llegar al combate y atacar al ejército chileno y hacer que retroceda justamente. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo más curioso, Hilarión Daza, en vez de apoyar al ejército peruano, se retira. Entonces, esta retirada es una de las retiradas más importantes de la historia de la Guerra del Pacífico, porque lamentablemente a partir de ahí, Chile va a ir tomando la zona de Pampa Germania o Agua Santa y va a ir escalando más todavía a la parte norte del territorio del litoral y Tacna. Ahora, más de uno puede decir qué es lo que ha hecho Hilarión Daza y por qué motivos ha desarrollado esa retirada en vez de apoyar al ejército peruano, porque tenemos un tratado firmado con Perú. Hay dos hipótesis que hasta el día de hoy se van manejando, si desean pueden ir anotando. Hay dos ideas que se tienen acerca de Hilarión Daza. Una primera, se piensa que en realidad el ejército chileno, o el gobierno chileno en este caso, le pagó una suma de dinero a Hilarión Daza y por ese motivo simplemente se retira del conflicto. Ahora, esa es una de las versiones que se tiene sobre el combate y la segunda versión tiene que ver con los colorados de Bolivia. Es decir, Hilarión Daza había sido presidente de Bolivia en esa época gracias a un golpe de Estado y son los colorados de Bolivia los que cuidan al presidente boliviano. En otras palabras, los colorados de Bolivia son los que están apoyando a este presidente que es un dictador. Si los colorados de Bolivia hubiesen perdido la batalla en Pampa Germania, automáticamente no hay quien defienda a Hilarión Daza y por tanto Hilarión Daza deja de ser presidente en Bolivia. Entonces, esa es la segunda versión que se tiene, la segunda idea. Piensan que Hilarión Daza temía mucho eso, de que los colorados de Bolivia perdieran la batalla y dejara de ser presidente de Bolivia. Cualquiera sean las dos versiones, lo lamentable ha sido que se ha retirado de la batalla y ha habido una derrota por parte de Chile hacia el ejército aliado Perú-Bolivia. La hipótesis o las ideas que les estoy mencionando, lamentablemente, son solamente ideas hasta el día de hoy, porque no se las puede corroborar. En realidad, hasta el día de hoy no se sabe por qué motivos hizo eso Hilarión Daza. ¿Por qué motivos les digo esto? Les voy hablando un poquito de este personaje Hilarión Daza. Lamentablemente, cuando se desarrolla ya alrededor de 20 años después de la Guerra del Pacífico, Mariano Baptista, que es un presidente boliviano también, va a ordenar la captura de Hilarión Daza. En realidad, Hilarión Daza había dejado de vivir en Bolivia después de la Guerra del Pacífico. Se había ido a vivir a la Argentina y tiempo después se fue a vivir a Perú. Desde Perú manda notas al gobierno boliviano afirmando lo siguiente: quiero que me desarrollen un juicio de responsabilidades para decir por qué motivos hice lo que hice en Pampa Germania. Entonces, Mariano Baptista, que va a ser el presidente boliviano, va a lanzar la orden de captura
porque justo en ese tiempo Hilarión Daza ingresa a Bolivia. Va a estar por lo que es la localidad de Uyuni. Y una vez que está en Uyuni, hay alguna persona, no se sabe el nombre específico, que lo asesina y lamentablemente Hilarión Daza fallece. No solamente lo han atrapado para llevarlo a la cárcel, sino que lo han atrapado y lamentablemente seguramente ha tratado de liberarse y lo han tenido que asesinar, y así quedó la idea de Hilarión Daza, en que si le han pagado el gobierno chileno o él mismo se retiró con las tropas cuidando a los colorados de Bolivia. Ahora, interesantemente, el 28 de diciembre de 1879, sucede algo que Hilarión Daza temía mucho. Justamente han derrocado a Hilarión Daza. Se desarrolla un golpe de Estado en Bolivia entonces por parte del presidente, bueno, de este nuevo presidente en todo caso, Narciso Campero Leyes. Es diciembre, está terminando el año 1879 y se va a reorganizar las tropas bolivianas y las tropas peruanas en Tacna. Juntamente también va a haber un espacio, una especie de tregua sin declaraciones en el caso de Chile. Se reorganizan los ejércitos y a la cabeza de Narciso Campero van a seguir los enfrentamientos contra Chile. Pero la fecha más importante que queremos resaltar sobre este detalle es el 26 de mayo de 1880. Fíjense, lo último que hemos mencionado es diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Va a haber todavía más enfrentamientos en el caso de Chile y Bolivia, pero son en algún caso pequeñas escaramuzas, es decir, pequeños enfrentamientos en pequeñas localidades en Tacna y Arica, ¿no? Como están observando, y yo sé que están tomando nota, dice 26 de mayo de 1880, la batalla del Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza tiene que ver con tres ejércitos, en este caso Bolivia y Perú juntos, contra el ejército chileno. ¿Dónde queda esto? Como pueden ver ahí en el segundo título dice Batalla de Tacna. Los peruanos en la historiografía peruana, lo utilizan como título de su batalla, Batalla de Tacna. Para nosotros en el lado boliviano se llama la Batalla del Alto de la Alianza. Se menciona en el caso de la Batalla del Alto de la Alianza lo siguiente: el ejército peruano está enfrentándose al ejército chileno y el ejército chileno lo que va a hacer es empezar a vencer al ejército peruano. Retrocede entonces el ejército peruano y es ahí donde aparecen los colorados de Bolivia. Y los colorados de Bolivia, antes de ingresar a la batalla, dan un grito de guerra, cual están viendo ustedes ahí, temblad rotos, que aquí entran los colorados de Bolivia. En algunas reseñas creo que había escuchado que incluso se hace como una especie de alto momentáneo, una especie de silencio cuando los colorados de Bolivia gritan esta histórica frase, y eso lo van a copiar en sus cuadernos, compañeros. Todas las frases históricas de Bolivia tienen que tenerlo de memoria mejor. El caso de Pedro Domingo Murillo, rendirme yo, no, mentira. Es el caso de la tea que dejo encendida, ¿no ve? Eduardo Baroa, lo mismo, rendirme yo, que no se rinda. Ahí el otro caso de los colorados de Bolivia, y vamos a mencionar dos frases famosas también de dos grupos políticos que en unos instantes vamos a dar a conocer. Ahora, este caso es importante, como les decía, el ejército boliviano, Colorados de Bolivia, hace retroceder al ejército chileno juntamente con el ejército peruano, van haciendo que retroceda Chile y todo parece ser que va a vencer. Pero no olvidemos que Chile tiene mucho ejército, pero también estrategia militar de Inglaterra y armas modernas de Inglaterra. Lo que va a suceder acá es que el ejército que estaba en la parte de atrás para apoyar al ejército chileno, justamente, la retaguardia del ejército de Chile, contraatacan
y lamentablemente derrotan a Bolivia y a Perú ese 26 de mayo de 1880. A partir de esta batalla, Bolivia deja la guerra. Entonces, tomen nota, Bolivia salió del conflicto. No firma ningún tratado, simplemente no tiene posibilidades de continuar en la guerra, porque sabe que todo ya está perdido. El litoral, en realidad, a esas alturas ya está completamente tomado por el ejército de Chile. Lo que estaban haciendo es combatir juntamente con Perú en Tacna, pero al ser derrotados ahí, pues Perú va a ir perdiendo territorios a medida que va avanzando el ejército de Chile. Lo que hace Narciso Campero es tratar de ver las posibilidades que tiene de continuar o no continuar en la guerra. Hay dos grupos políticos que se van a enfrentar en ese entonces para poder desarrollar lo que va a ser la salida de Bolivia. Pero antes de terminar este detalle de la batalla del Alto de la Alianza, anótense y sáquenle una captura al personaje clave de la batalla del Alto de la Alianza, Juan Pinto Cabrera. Su otro apellido es Cabrera, por si acaso, justamente, Juan Pinto Cabrera. Justo se está pagando el bono Juancito Pinto. Entonces, fíjense, Juan Pinto Cabrera, ¿qué dice? Hay algunos datos, nació en 1867, en un sitio conocido como Tanque de Agua. Posiblemente es el estanque que está muy cerquita de la ciudad de La Paz en realidad, posiblemente ese es el lugar. Y dice algunos datos, es un niño de tez morena y juguetón. Datos interesantes acerca de Juan Pinto. Ignoro el motivo, pero en las reseñas mencionan que Juancito Pinto o Juan Pinto había estado con los Colorados de Bolivia justamente desde los 11 años. Les vuelvo a repetir, he tratado de buscar un poquito la información, no he podido encontrar datos específicos. Voy a volver a intentar buscar ese dato, por qué motivos Juan Pinto estaba con los Colorados de Bolivia. Se dice que era un personaje muy hábil, anótense, para la corneta, o la trompeta, por decir así. Era más capísimo para la corneta que para el tambor, solo que nosotros lo conocemos con el tamborcito y no con la corneta. Pero en las reseñas mencionan eso. A la edad en la cual se va a desarrollar la Guerra del Pacífico, justamente él lleva a tener alrededor de 13 a 14 años. Lo que él va a observar es lo siguiente. Se dice que han ingresado las tropas bolivianas al campo de batalla en el Alto de la Alianza y Juan Pinto lo que va a hacer es empezar a agarrar el tamborcito para poder apoyar, es decir, dar más ánimos a las tropas bolivianas. Mientras se desarrolla el combate, lamentablemente el ejército chileno, hemos dicho, contraatacó y lamentablemente lo que Juancito Pinto o Juan Pinto ve es fallecer a muchos de sus camaradas. Toma una de las armas de sus camaradas que ya está fallecido y empieza a tratar de atacar al enemigo, pero lamentablemente un disparo va a llegar directo al corazón del muchacho y fallece de esa manera. Segundo pequeño héroe de guerra, ahí está, Genoveva Ríos hemos dicho, y ahora Juan Pinto Cabrera también, héroes de la Guerra del Pacífico, dos niños que han tenido un punto clave en la historia de Bolivia. Ahora sí, les voy mencionando entonces lo que sucede en el caso de después de la batalla del Alto de la Alianza. Les decía, hay dos grupos políticos que se están enfrascando en una lucha política en Bolivia. Uno se llama, anótense, guerreristas. Los guerreristas. Los guerreristas tienen una frase muy famosa, seguramente en ese momento estaban peleando políticamente y tratando de convencer al presidente Campero a cuál de los dos tipos de pensamientos iba a apoyar el presidente. El primero, entonces, ¿cómo se llama? La frase, anótense, comillas, continuar la guerra hasta las últimas consecuencias.
Otra vez, continuar la guerra hasta las últimas consecuencias. Continuar la guerra hasta las últimas consecuencias. Esa es la frase de ese partido político llamado guerreristas, fíjense, guerreristas. Se sobreentiende, intentan de desarrollar cualquier tipo de apoyo hacia la guerra para vencer a Chile. No importa en territorio peruano, es la idea por lo menos. Segundo, el segundo grupo se llama, y bien sobreentendido, pacifistas. Este grupo, los pacifistas, también tienen una frase muy famosa, abran comillas, y dice, una derrota es suficiente. Una derrota es suficiente. Esa es la frase famosa de este grupo llamado los pacifistas. ¿Qué es lo que están diciendo? Parar el conflicto. Narciso Campero, el presidente boliviano, va a optar por la segunda, que va a ser justamente dejar el conflicto, pero no se firma ningún tratado internacional. En realidad lo que va a suceder es que Narciso Campero va a seguir apoyando al ejército peruano con armas y con dinero. ¿Por qué? Porque hay un tratado entre Perú y Bolivia de alianza defensiva, solo que no va a mandar tropas hacia el lado peruano. Solamente es eso. Que podríamos decir es lo más importante, pero bueno, es lo que sucedió. Estos dos grupos políticos no se van a olvidar, compañeros. El siguiente tema que vamos a avanzar el día de mañana, yo creo que ya vamos a ver el tema, es la guerra civil en Bolivia. Entonces, esto está relacionado. La guerra del Pacífico con estos dos grupos políticos, guerreristas, pacifistas, se relaciona mucho con lo que va a ser la guerra civil en Bolivia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos va evolucionando y se va a ir convirtiendo en dos partidos políticos distintos. Uno se va a llamar el Partido Liberal y el otro se va a llamar el Partido Conservador. Entonces, eso les voy a ir explicando posteriormente. Entonces, Bolivia deja el conflicto y pues va a seguir el conflicto. Y como ya creo que les había mencionado en algún momento, lamentablemente el ejército chileno va a ir continuando tomando zonas de las provincias del sur de Perú, hasta llegar incluso, fíjense, a la capital Lima. Cuando llega a la capital, que es Lima, Chile toma la capital del Perú. Posteriormente, en unas negociaciones entre Perú y Chile, pues le van a devolver todas las zonas, incluso la capital y las provincias del sur, a Perú. Eso era lo más normal, les había dicho en algún momento. Lo más normal era que un país le devuelva territorios al otro, simplemente con la idea de haberlo derrotado. Pero en este caso Chile no lo va a hacer, porque la geopolítica chilena dice tomar territorios. No va a dejar Arica ni Tarapacá. Son dos regiones que eran de Perú. Y en el caso de Bolivia, pues lamentablemente todo el litoral. Es así que Chile y Perú firman un tratado de tregua, ya no hay más conflicto entre los dos países para el año 1884. Ya está terminada la Guerra del Pacífico en el año 1884. Vamos a tener que esperar unos años más y en el año 1904 lamentablemente se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Bolivia firma este tratado el 20 de octubre. Y al final de cuentas perdemos todo el litoral de forma legal porque el presidente boliviano ha confirmado la pérdida de este territorio. Ahorita damos el nombre del presidente que firmó ese tratado porque no van a ser los mismos ni Larión Daza ni Narciso Campero, es otro presidente que va a firmar. Anótense el número de kilómetros cuadrados, la superficie es de 120,000 kilómetros cuadrados, lo que vamos a perder en el caso del litoral. El presidente que va a firmar este tratado justamente es Ismael Montes Gamboa. Él es el presidente que firma la paz con Chile. Y en las negociaciones pues hemos perdido toda la zona del litoral.
Este tratado de paz y amistad no se va a quedar ahí, sino que van a ir desarrollándose después de Ismael Montes muchas negociaciones entre Chile y Bolivia para poder producir lo que van a hacer las muchas y múltiples negociaciones para una salida al mar para Bolivia. No se va a lograr con facilidad hasta el día de hoy, pero se sigue dando las intenciones de una posible salida al mar por parte de Bolivia. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ir viendo varios datos acerca de lo que va a ser justamente las negociaciones entre Chile y Bolivia, pero no solamente eso, sino que vamos a ver también lo que sucedió en, en La Haya, en ese sector, perdón, en esa Corte Internacional de Justicia en la cual se va a desarrollar justamente un juicio entre Chile y Bolivia, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, compañeros, hasta aquí quedamos. El día de mañana vamos a continuar. Bendiciones.